Buenas noches, esto es Colombia Decide 2019. Hemos abordado diferentes temas que le interesan a ustedes, a los ciudadanos, en estas elecciones del próximo 27 de octubre y hoy vamos a hablar de las coaliciones, esa figura que tiene la ley electoral colombiana que permite a muchos partidos reunirse para apoyar un solo candidato. Estamos con el profesor Jean Basset de la Universidad del Rosario, del Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencia Política. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, María Alejandra, gracias por la invitación. Nos referimos a la palabra coalición, a esa figura con cierta naturalidad quienes estamos hablando de la política, pero los ciudadanos de pronto no entienden exactamente de qué se trata. Vamos a la definición básica, la que trae la RAE, la unión transitoria de personas, de grupos políticos o de países con un interés determinado, reunirse, juntarse. ¿Por qué le llama la atención este tema de las coaliciones en Colombia? Llama la atención porque digamos que esto introduce un poco de desorden en las candidaturas. No sabemos muy bien cómo, por dónde van esas candidaturas cuando nos referimos a los partidos políticos. Es una figura relativamente novedosa y por lo tanto vale la pena analizarla y entender qué pasa con esto. ¿Cómo puede un candidato postularse apoyado por partidos de diferentes corrientes ideológicas? Eso es el tema que introduce un poco de desorden. Si uno se pasea por el país en estas épocas y mira los afiches en los pueblos, puede ver ahí candidaturas ahí con muchísimos logos de partido y uno no entiende esto qué significa. Uno se puede sorprender de ver candidaturas apoyadas por Centro Democrático y al mismo tiempo por, digamos, el Polo Democrático, pues son partidos que están totalmente opuestos en el orden nacional y que pueden encontrarse aliados puntualmente en lo local. Entonces eso es un poco el desafío de estas coaliciones, entender cuál es la lógica detrás de estas alianzas. ¿Y cuál es la lógica? Podríamos decir que es el pragmatismo alrededor de un candidato que puntea en la popularidad o que tiene más dinero, por ejemplo, y que es posiblemente el ganador y por eso todos llegan ahí. Sí, muchas veces es lo que pasa y hay que decir que en los pueblos, los municipios pequeños o medianos, es cierto que las dinámicas políticas nacionales, ideológicas no tienen tanto peso y por lo tanto pues la afiliación a una tendencia ideológica no es tan importante y por eso los partidos distribuyen los avales sin fijarse mucho en esos temas. ¿Entonces se apoya a las personas y no a los partidos? Muchas veces en el ámbito local sí, particularmente para la figura del alcalde. Vamos a revisar el listado. Candidatos inscritos por coalición. A las gobernaciones hay 71, a las alcaldías hay 1.314, a los consejos 3.231 y a las asambleas 504. Esto no es una muestra muy importante, pero sí hay unas candidaturas muy representativas y muy significativas. ¿A usted se le parece un número grande? Es un número grande, además con una cosa que hay que señalar. Hasta hace poco eso era solamente las coaliciones para los mandatarios locales, para alcaldes y para gobernadores. Desde 2015 es también para los cuerpos colegiales, para consejos y asamblea, y eso introduce entonces esta impresión de mayor desorden. Veamos, profesor, cómo se han inclinado los partidos políticos a participar en candidaturas de coalición. Cambio Radical participa en 493, Partido Liberal en 448, el Partido de la U en 492. Veamos el Centro Democrático en 295, la ASI en la 243 y la Alianza Verde en 240. También los partidos, digamos, de las fuerzas progresistas han tomado la decisión de participar en coaliciones. Colombia Humana 91, Polo Democrático 82 y el partido FARC en 12 coaliciones. ¿Por qué los partidos toman ese camino? Los partidos que más se inclinan hacia coaliciones son los partidos independientes, ¿no? El Partido Liberal, Cambio Radical, la U, que bueno, es en la mayoría, pero pues dividida con una parte más bien inclinada hacia la independencia, y los partidos con perfiles ideológicos mucho más definidos se tienden a inclinar mucho más por ir solos, ¿no? Y no hacer coaliciones con otras fuerzas políticas. Hay partidos y hay coaliciones tan extrañas como el Partido de la U y el Centro Democrático juntos en algunas candidaturas. Lo menciono es porque uno es el partido que apoyaba al presidente Santos, el Partido Centro Democrático sabemos que es el del expresidente Uribe. ¿Cómo hace un ciudadano para entender eso? No es tan incompatible si nos fijamos que la U está en la coalición de gobierno de Iván Duque, por ejemplo. Entonces, claro, bueno, Uribe, Santos es un poco el pasado, ahí son partidos que están ambos en la coalición del gobierno nacional, entonces no se vería de pronto tan incoherente, pero hay casos efectivamente incoherentes y efectivamente
esto plantea problemas. Uno de los grandes problemas de este tipo de coalición es qué pasa si por desgracia el alcalde electo después sale inhabilitado o la Procuraduría lo saca del cargo y entonces los partidos se supone que tienen que presentar terna para la sucesión, pero entonces ¿cuál partido? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Ahí hay un vacío en esta figura que todavía no hemos terminado de reglamentar muy bien. Hay candidaturas que las apoyan hasta 8 partidos, hay de 8, de 7, de 6. ¿Cómo hace para gobernar un alcalde apoyado por 8 partidos? Efectivamente, ahí la ley no da ninguna pauta, son acuerdos pragmáticos entre los partidos que varían de caso a caso y a veces pueden generar tensiones, digamos. Entonces es una figura que puede ser interesante para tratar de armar grandes coaliciones que permitan una gobernabilidad local, que permitan que la alcaldía tenga más apoyos, pero a veces también puede ser fuente de tensión porque dentro de la coalición la cuestión es un poco cómo nos repartimos las responsabilidades, los papeles y los puestos eventualmente. Una conclusión final. ¿Usted cómo está frente a estas elecciones? ¿Optimista, pesimista, preocupado? Pues con algo de pesimismo cuando veo la situación de seguridad en ciertas regiones, ¿no? Eso se ha mencionado mucho últimamente, pero bueno, es siempre un ejercicio muy importante y muy interesante para ver cómo se va a materializar esta famosa paz territorial de la cual hemos hablado tanto durante los debates sobre los acuerdos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que todos estos detalles le sirvan a usted como ciudadano para poder perfilar y decidir su voto. Colombia Decide 2019. Buenas noches.